Hola gente, bueno, tenemos nuestra segunda clase del tema 1. Ya saben lo que les estuve comentando, que en realidad de este tema 1 no lo preguntamos directamente en los exámenes, sino que son herramientas para lo que está por venir. Bueno, el día de hoy veremos, y eso es lo más importante, que ustedes sean capaces de conocer otras formas de representar las funciones y estudiar un par de cuestiones inherentes a esto, como es otra función que tampoco es simple, elemental, perdón, como la que vimos la clase pasada, pero que es muy importante, que es la función homográfica, y un tipo de posiciones que se llaman, eh, digamos, son posiciones límites o lugares geométricos límites, que son las asíntotas. Después vamos a estudiar más herramientas para obtenerla, pero hoy vamos a definirlas. A veces, como dice aquí, las funciones aparecen en coordenadas cartesianas, X e Y, digamos, para ser un poco más típico con las notaciones de los textos. Pero a veces aparecen la X y la Y como funciones de otra variable que se llama o se le denomina parámetro. Puede ser el tiempo, puede ser cualquier otra magnitud física. Obviamente ese parámetro es la variable independiente. X e Y en este caso son variables dependientes. ¿Por qué se dice aquí que, no es, que puede no ser una función? ¿Se acuerdan que una de las características que vimos es que si una recta paralela al eje Y corta el gráfico de una función en más de un punto, dos o más, entonces ese gráfico no corresponde a una función? En realidad no corresponde a una función en coordenadas cartesianas, pero yo puedo definirlas de otra manera, que es lo que veremos en el día de hoy. El ejemplo más clásico es una circunferencia cuya ecuación en coordenadas cartesianas es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, si el radio obviamente es 1 en este caso, como está representado acá. Bueno, si yo introduzco el parámetro t como el ángulo, podría haber usado otra letra cualquiera, ¿verdad? Zeta, gamma, lo que sea, y hago variar ese ángulo desde 0 hasta 2pi, es decir, que recorro completamente la circunferencia, obtengo la ecuación en coordenadas cartesianas, que es este que está acá. Pero fíjense que en realidad, si ustedes se dan cuenta, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 al cuadrado, porque 1 a cualquier potencia, digamos, cualquier número, es 1, en realidad es ni más ni menos que aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo que está aquí representado, donde el cateto horizontal es X, el cateto vertical es y la hipotenusa es el radio del círculo. Una observación similar se puede hacer para el caso de la elipse esta que está acá, que en coordenadas cartesianas es esta última ecuación, y paramétricamente yo la puedo escribir como 3 coseno de t a la x y 4 seno de t a la y. Esto que tenemos aquí es un resumen de lo que hemos, de las, del caso de cambio de coordenadas de polares a cartesianas, y obviamente de cartesianas a polares está resumido en este cuadrito que está acá. Obviamente, si yo quiero pasar de cartesianas
paramétrica, en realidad lo que yo tengo que introducir es un nuevo parámetro, como en la filmina anterior, o cualquier otra de los casos que vimos, la circunferencia y la elipse. Bueno, vamos a estudiar ahora la función homográfica, cuya ecuación general es esta que está acá, un cociente. En realidad el término matemático preciso es una función racional, porque es un cociente de dos funciones, en este caso dos funciones lineales, una que está en el ax más b del numerador y cx más b en el denominador. En realidad, esta función homográfica es ni más ni menos que un desplazamiento de la función y igual a 1 sobre x, o, si lo prefieren, de la hipérbola equilátera x por y igual a 1, que es exactamente el gráfico que está acá, pero con respecto al 0, 0. Bien, en lugar de tener el centro acá, donde está indicado, el centro es el 0, 0. Bueno, volvamos a hablar del dominio de una función. Como ya vimos la clase pasada, el dominio son los valores de la x que son permitidos. ¿Qué significa? Estamos parafraseando lo que vimos la clase pasada. Significa que son los valores del x que yo puedo evaluar y obtener un número finito, es decir, no infinito, o que no me lleve fuera del dominio de los números reales. Por ejemplo, la función y igual a raíz cuadrada de x, su dominio son todas las x mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque en R no existen las raíces de orden par de números negativos. Si yo tengo la función y igual a 1 sobre x, ¿verdad? Que ya dijimos que era una función muy importante. El dominio son todas las x distinto de 0. ¿Por qué? Porque 1 sobre 0 no es un valor admisible, pues yo no puedo dividir por 0 en matemática. Por tanto, acá lo que yo tengo que ver es qué valor del denominador se hace 0 y ese lo tengo que excluir. Digo el valor porque al ser lineal solo, el denominador de orden 1, es una función lineal, solo tiene un 0. Y ya sabemos que es cuando x vale menos d sobre c. Otro punto importante es esa recta vertical que está acá. Después veremos qué nombre en concreto recibe. En el estudio de las funciones, además del acotamiento, la monotonía, si son simétricas o respecto a un eje o a algo, al centro, también es importante saber si el gráfico intersecta a los ejes. Es decir, si los corta, para decirlo en otras palabras. Para buscar cuándo la función corta al eje x es el valor de x que anula el numerador. Y cuando corta al eje y es el valor de y para el cual x es igual a 0. Es decir, como trabajo yo es, si tengo la función y igual a f de x, para hallar los puntos donde intersecta el eje x, digo f de x igual a 0 y resuelvo esa ecuación. Si por el contrario yo estoy buscando el valor de y para el intersecto con el eje y, lo que tengo que decir y es igual a f de 0. Lo anterior que estuvimos viendo, tanto el dominio
¿verdad? Como en este caso es todas las x distinto de 2 tercios, bien, que es la recta vertical acá. Los intersectos con los ejes, con el eje x es menos 3 medios y con el eje y también es menos 3 medios. Ustedes lo pueden calcular fácilmente. Algo que quiero agregar acá es la, fun la función puede o no, una función puede o no tener asíntotas. Bien, ahora, puede tener asíntotas verticales y horizontales o verticales y oblicuas. Lo que no puede tener es horizontales y oblicuas al mismo tiempo, digamos en el mismo semiplano. Es decir, puede tener una asíntota horizontal en el semiplano derecho y puede tener una asíntota oblicua en el semiplano izquierdo. Lo que no puede ser es tener una horizontal y una oblicua, por ejemplo, en el semiplano derecho, las dos al mismo tiempo. Porque eso significaría que la función tiene dos posiciones límites del mismo lado y por tanto cuando yo trazo una recta vertical, es decir, paralela al eje Y, va a cortar el gráfico al menos en 2 puntos, con lo cual ya no es función. Es decir, las funciones pueden tener verticales y horizontales, verticales y oblicuas en el mismo semiplano. Lo que no puede tener es horizontales y oblicuas en el mismo semiplano. Puede tener una horizontal en un semiplano y una oblicua en el otro y tener 800 verticales, eso no importa. Bueno, para buscar las asíntotas, lo primero que hay que hacer, digamos, para saber si tiene asíntota horizontal, es calcular el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, depende cómo sea la función. Si ese límite del límite de la función existe y es un valor constante, esa es la asíntota horizontal, puede ser a la derecha o a la izquierda o a la derecha y a la izquierda. ¿Cuáles son las asíntotas verticales? Cuando a un valor finito, es decir, por ejemplo, 2 tercios como vimos en la filmina esta de la función homográfica, la función tiende a más infinito o a menos infinito. Con lo cual nos estamos dando cuenta
que en la función homográfica o en general en cualquier función racional, los ceros del denominador van a ser, en general hay que analizar todo, pero bueno, es decir, si no anula el numerador también. Pero en general, si anula el denominador y no anula al numerador, entonces eso es una asíntota vertical. Y para buscar la asíntota oblicua, que estoy buscando una recta de ecuación igual a mx más n, primero se obtiene m con esta primera ecuación y después se obtiene n con esta segunda ecuación. Y esa es la forma de buscar las asíntotas de una función. Eh, Aquí está planteada una pregunta si la función puede cortar a su asíntota. Bien, bueno, la respuesta es sí, puede cortar a su asíntota. Este es un ejemplo muy particular que ustedes pueden usar cualquiera de los graficadores y, y el punto de intersección es este que está aquí. ¿Cómo obtuve el punto? Igualando la función con la asíntota, resolviendo esa ecuación y obtengo este valor que está acá, 2 tercios, 8 tercios. Les dejo este pequeño reto, que me digan a cuál de esas tres botellas, para decirlo de alguna manera, o frascos, como quieran llamarle, corresponde el primer gráfico y a cuál de ellas corresponde el segundo gráfico. Bien, después lo charlamos por el grupo o como sea. Bueno, en este enlace pueden, como les decía, buscar el Winplot, que es muy buen graficador de funciones. De hecho, es el que yo prácticamente uso, que es muy sencillo. Y bueno, pueden dibujar el gráfico de las funciones que quieran, ya sea en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Por ejemplo, aquí les dejo una espiral en coordenadas polares. Busquen después cuál es la ecuación y la pueden dibujar ustedes también. Y en la filmina siguiente hay una función homográfica que por supuesto les dejo para que busquen más o menos la ecuación y después charlamos. Nos vemos entonces hasta la próxima clase.